Los drones han roto la barrera de lo inaccesible, registrando escenas que parecían destinadas a permanecer ocultas para siempre en la penumbra del olvido. Extraños acontecimientos, seres difíciles de identificar y situaciones que desafían toda lógica y explicación han quedado inmortalizados desde el aire, desatando intensos debates y dejando preguntas abiertas que aún continúan sin respuesta. Si disfrutas de este tipo de enigmas, acompáñanos hasta el final de este recorrido para descubrirlos uno a uno. Antes de adentrarnos a fondo, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que puedas mantenerte al día con las próximas actualizaciones. Sin más preámbulos, comencemos. Clip 1. La formación rocosa con forma humana, Dakota del Sur, 9 de marzo de 2025. 9 de marzo de 2025. Durante una expedición destinada a la cartografía de nuevas cavidades subterráneas en las zonas montañosas de Dakota del Sur, un explorador decidió emplear un dron para obtener una vista panorámica del terreno circundante. Al revisar el material capturado en alta definición, un detalle insólito atrapó toda su atención: una colosal formación rocosa con un parecido asombrosamente humano, esculpida con precisión anatómica por los elementos. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante ocurrió segundos después en el visor de la cámara. Una densa nube de polvo comenzó a elevarse y a girar en espirales cerradas alrededor de la estructura, generando la perturbadora ilusión óptica, o el presagio, de que aquella imponente figura de piedra estaba a punto de cobrar vida y abandonar su inmovilidad milenaria. El explorador permaneció expectante durante largos minutos, conteniendo el aliento ante la pantalla, pero la escena no volvió a alterarse. Hasta el día de hoy, el misterio sigue abierto, dividiendo las opiniones entre quienes apuntan a una caprichosa casualidad geológica y quienes aseguran haber presenciado algo inexplicable. Y aunque algunas preguntas parecen no tener respuesta en los mapas de la ciencia, muchos prefieren contemplar estas anomalías bajo otra luz, recordando que la inmensidad y los rincones ocultos de la naturaleza reflejan la grandeza de un creador que está por encima de todo misterio. Clip 2. La estrella de mar girasol, Pismo Beach, California. En las pintorescas costas de Pismo Beach, en California, un fotógrafo que realizaba tomas aéreas con su equipo captó una imagen insólita sobre la arena mojada, una criatura de aspecto profundamente fantasmal, pálida y semitransparente, que desplegaba 13 largos brazos en todas direcciones. Ante la extrañeza del hallazgo, una investigación posterior reveló la verdadera identidad de la forma: una estrella de mar girasol, un organismo real pero tan extraordinario y de proporciones inusuales que parece arrancado directamente de un escenario de ciencia ficción. A veces la naturaleza es capaz de sorprendernos más que cualquier leyenda, recordándonos lo maravillosa y compleja que puede ser la creación. Clip 3. La criatura en el Pacífico, hace una década. Hace aproximadamente una década, unidades navales detectaron patrones de movimiento anómalos en las profundidades del Océano Pacífico y desplegaron un dron de reconocimiento para esclarecer el origen de la perturbación. Las imágenes revelaron oscuras y rítmicas ondulaciones cortando la superficie del agua, mientras el grueso de la masa corporal permanecía celosamente oculto en el abismo. Parecía la estela de una entidad gigantesca surcando el mar, dejando ver apenas una mínima fracción de su verdadera escala. Luego de exhaustivos análisis técnicos, las autoridades y expertos no lograron alcanzar un veredicto definitivo, dejando el expediente archivado en el terreno de los grandes misterios sin resolver. Como ocurre con tantos enigmas del océano, la inmensidad de las profundidades nos recuerda lo poco que conocemos del mundo que habitamos. Clip 4. El gigante en las montañas nevadas, Australia. Durante una excursión de grabación en las regiones montañosas y frías de Australia, un aficionado a la naturaleza captó a lo lejos una silueta desconcertante, una figura de altura extrema y extrema delgadez, provista de extremidades desproporcionadamente largas que contrastaban con el paisaje blanco. Convencido de que había registrado la presencia de un auténtico gigante, compartió el metraje en Internet, desatando una oleada de debates encendidos. Mientras los escépticos señalaban indicios de manipulación digital, otros insistían en que la imagen guardaba anomalías difíciles de descartar por completo. El debate continúa abierto. Esto también nos recuerda cómo la curiosidad humana busca respuestas desde tiempos antiguos. Clip 5. La sombra en el lago escocés. En Escocia, el propietario de un terreno decidió sobrevolar con un dron un lago cercano para registrar el paisaje. Al revisar detenidamente las tomas aéreas, descubrió una mancha colosal desplazándose con lentitud bajo la superficie cristalina. En determinados instantes, una porción de su lomo parecía romper el espejo del agua antes de desvanecerse de nuevo en la profundidad. Convencido de que una presencia desconocida habitaba esas aguas legendarias, entregó el material a los especialistas para su análisis.
No obstante, tras las evaluaciones técnicas, no se hallaron pruebas concluyentes y el misterio quedó oficialmente sin resolver. Quizá algunas incógnitas permanezcan ocultas, pero para muchos creyentes eso no disminuye la certeza de que Dios sigue teniendo el control de todo lo que existe. Clip 6. Las 7 figuras oscuras 2025. Año 2025. Mientras un turista registraba en video la dinámica costera y la vida marina, su atención fue capturada por un fenómeno perturbador: 7 siluetas oscuras emergiendo con parsimonia desde las profundidades del mar hacia la orilla. En un primer momento supuso que se trataba de fauna marina común, pero al aplicar zoom en la grabación creyó distinguir con claridad extremidades superiores de morfología humanoide. El video se propagó rápidamente por la red, encendiendo un sinfín de teorías sobre su auténtica naturaleza. Aunque una gran parte de la comunidad digital lo catalogó como un elaborado montaje, el autor del registro mantuvo su postura, asegurando que era incapaz de explicar racionalmente lo que sus ojos habían presenciado. Clip 7. La figura que perseguía al excursionista. Durante una acampada nocturna en una densa zona boscosa, la tranquilidad del grupo se quebró cuando uno de los amigos desapareció de manera repentina. Desesperados por encontrarlo, movilizaron un dron de búsqueda y lograron captarlo en video corriendo a toda velocidad entre los árboles. Sin embargo, el alivio se tornó en pura pesadilla al percatarse de que, justo detrás de él, una figura colosal se desplazaba a zancadas, reduciendo la distancia de forma alarmante antes de que ambos se esfumaran en la espesura. Las labores de búsqueda continuaron durante años, pero jamás se obtuvieron respuestas definitivas. Historias como esta nos recuerdan la importancia de valorar cada momento con quienes amamos y de buscar fortaleza en Dios aún en medio de la incertidumbre. Clip 8. Las figuras con colas de pez. En una apacible costa de los Estados Unidos, un aficionado utilizaba su dron para registrar la belleza del océano desde las alturas cuando captó un avistamiento insólito: 2 siluetas deslizándose con fluidez por el agua. A primera vista parecían personas nadando, pero la perspectiva reveló que sus extremidades inferiores terminaban en largas y poderosas colas similares a las de un pez. Tras consultar con especialistas en fauna y deportes acuáticos, recibió explicaciones racionales basadas en el uso de aletas de buceo o accesorios de natación especializados, aunque el testigo jamás terminó de convencerse por completo de esa versión. Clip 9. La sombra gigante en el Atlántico. Durante una operación de vigilancia y búsqueda en las aguas abiertas del Atlántico, una cámara de dron registró la presencia de una gigantesca sombra alargada desplazándose silenciosamente justo debajo de varios deportistas acuáticos. Lo más inquietante ocurrió horas más tarde, cuando aquella misma figura colosal volvió a ser filmada acechando bajo un kayakista ubicado a varios kilómetros de distancia. La tensión escaló a tal punto que las autoridades locales decidieron restringir temporalmente las actividades náuticas en la región, mientras los expertos debatían sobre la posible presencia de un tiburón de proporciones monstruosas y totalmente desconocido. Clip 10. La criatura con resplandor anaranjado, Tennessee. Una misteriosa ola de desapariciones de animales domésticos en los bosques de Tennessee obligó a los especialistas a desplegar una flota de drones para vigilar la zona boscosa. Las cámaras lograron captar una figura sumamente extraña, dotada de una larga cola y envuelta en un sutil pero inquietante resplandor anaranjado. No obstante, cuando los equipos de rescate acudieron físicamente al lugar guiados por las coordenadas, no hallaron ni rastro de evidencias físicas. Era como si aquella entidad etérea hubiera existido únicamente para quedar registrada ante el ente. Clip 11. La figura en Siberia. Un documentalista que realizaba labores de registro en los parajes más remotos y helados de Siberia, relató un encuentro aterrador al cruzarse de frente con una silueta de aspecto vagamente humano. Al percatarse de la presencia del dron de filmación, la criatura adoptó una postura cuadrúpeda, apoyándose en sus 4 extremidades para huir a una velocidad sobrehumana hacia la maleza. El testigo aseguró haber alcanzado a distinguir pequeños cuernos en su cabeza, relacionando inmediatamente la vivencia con las aterradoras leyendas locales de la región. A lo largo de la historia, muchas culturas han creado relatos para explicar aquello que no comprenden, aunque otros prefieren buscar respuestas espirituales y recordar que la verdad absoluta pertenece únicamente a Dios. Clip 12. La figura en la selva amazónica. En las profundidades de la selva amazónica, un grupo de cazadores profesionales que rastreaba la zona detectó una presencia de aspecto profundamente perturbador que avanzaba con sigilo entre la espesura de los árboles. Su silueta lucía extrañamente deformada, rematada por prolongaciones inusuales en la cabeza que desafiaban la anatomía conocida. Antes de que el grupo pudiera aproximarse para investigar,
La figura se desvaneció sin dejar rastro entre la densa vegetación. Clip 13. Las 5 figuras en la playa. Años más tarde, una pareja que filmaba el atardecer en una zona costera aseguró haber presenciado una escena insólita. 5 siluetas de apariencia humana, provistas de largas colas similares a las de un pez, batallaban contra la fuerza de las olas en la orilla. Cuando dieron aviso a las autoridades locales para reportar el avistamiento, la marea ya había borrado cualquier evidencia y no quedaba rastro alguno de su presencia. Clip 14. El centauro en el Monte Olimpo, Grecia. En las inmediaciones del legendario Monte Olimpo, en Grecia, una mujer que se había extraviado durante una caminata decidió emplear un dron para orientarse desde el aire y buscar una ruta de salida. Sin embargo, en lugar de hallar el sendero, el visor captó a una criatura cuya mitad inferior correspondía a la de un caballo, mientras que su torso y cabeza eran de complexión humana. Cuanto más detenidamente la observaba a través de la pantalla, más innegable era su parecido con las descripciones de los centauros inmortalizados en la mitología griega. Clip 15. La criatura alada 2025. Durante el año 2025, un nuevo caso sacudió las redes sociales cuando un excursionista logró filmar a una colosal criatura alada sobrevolando una zona montañosa remota. Según relató el autor del video, poco después de la grabación fue contactado por personal vinculado a instalaciones gubernamentales cercanas, quienes le exigieron eliminar el material. No obstante, el archivo ya había sido respaldado y circulaba ampliamente en Internet, sin que ninguna autoridad ofreciera jamás una explicación oficial convincente sobre lo ocurrido. El fantasma escocés en la bahía de Mair. En Escocia, una figura oscura y flotante ha dejado a todos sin palabras. Captada por un dron, esta aparición parece un auténtico fantasma suspendido en el aire. Lo más extraño ocurrió cuando, al girar frente a la cámara, la figura se partió literalmente por la mitad y se desvaneció por completo. En redes sociales el debate no para. Unos aseguran que es una aparición espiritual, mientras que otros piensan que podría ser tecnología de otro mundo. Lo cierto es que la forma en que se desintegró justo al ser grabada de cerca, lo convierte en un misterio sumamente sospechoso. Existe una cueva en México que es el escenario de uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta, el hogar de 1 millón de murciélagos. Al caer el sol, estos animales se preparan para su única misión, salir a cazar alimento. Gracias a cámaras y drones de alta velocidad, se ha logrado captar el momento exacto en que esta marea negra despega de forma sincronizada. Es una coreografía masiva que ocurre en cuestión de minutos, antes de que regresen al amanecer para refugiarse y dormir en la seguridad de la cueva. En los bosques de Inglaterra, un dron capturó una figura que ha aterrorizado a los locales, una niña de ojos negros escondida tras un viejo roble. Según la leyenda del pueblo, se trata del espíritu de una pequeña que murió hace años por una enfermedad fatal y que ahora vaga por el bosque. Un grupo de amigos intentó localizarla pasando la noche en el lugar, pero huyeron aterrados al verla aparecer entre los árboles. Lo más extraño es que, aunque el dron la grababa claramente, cuando los jóvenes corrieron al punto exacto donde estaba, la niña había desaparecido sin dejar rastro, como si pudiera desvanecerse en el tiempo. En 2021, un grupo de exploradores en un desierto de Portugal grabó algo que desafía toda explicación, una criatura humanoide caminando a plena luz del día. Algunos piensan que es una momia antigua que cobró vida, mientras que otros aseguran que es un extraterrestre extraviado. Lo que más impactó a quienes vieron el video fue su altura descomunal. Esta figura, similar a un Slenderman real, superaba fácilmente el tamaño de los árboles cercanos, incluso siendo grabada desde una gran distancia. Hasta hoy, nadie ha podido confirmar que era realmente ese gigante. En el mundo salvaje, los cocodrilos son conocidos por ser los reyes indiscutibles de la emboscada, capaces de devorar prácticamente cualquier cosa que cometa el error de acercarse demasiado. En este caso, un explorador quiso llevar su equipo al límite para obtener el plano más cercano y espectacular posible de un ejemplar en el río. Sin embargo, lo que obtuvo fue una lección de supervivencia. El reptil, con una precisión quirúrgica, fijó su objetivo, calculó la distancia y saltó fuera del agua con una potencia asombrosa, atrapando el drone en el aire y destrozándolo instantáneamente con sus poderosas mandíbulas. Este comportamiento no es un caso aislado ni un accidente, es parte del instinto más puro de su especie. Los cocodrilos tienen una larguísima tradición evolutiva de atacar y triturar cualquier objeto que invada su territorio, ya sea un animal vivo o un aparato tecnológico. Para estos depredadores, no hay distinción.
Cualquier cosa que se interponga en su camino es un objetivo potencial para satisfacer sus implacables pensamientos de caza. Las profundidades del Amazonas albergan secretos que la civilización moderna apenas comienza a comprender. En este vasto y oscuro bosque, no solo habitan animales exóticos, sino también grupos humanos que han decidido permanecer al margen del mundo exterior, las tribus no contactadas. Durante una misión de rescate en busca de un explorador desaparecido, un equipo de emergencia divisó desde el aire a un grupo de personas en un claro de la selva. Los indígenas vestían atuendos de colores vibrantes, principalmente en tonos rojos y naranjas, y reaccionaron de inmediato ante la presencia del drone, poniéndose en guardia con una actitud defensiva y territorial. Respetando su aislamiento y para evitar cualquier conflicto, el equipo decidió no acercarse más, pero el drone logró documentar imágenes de un valor antropológico incalculable. En el metraje se pueden observar sus viviendas construidas con paja, sus herramientas de caza y la organización de su aldea, ofreciendo una ventana única a un estilo de vida que ha permanecido intacto y protegido por la densidad de la selva durante siglos. Mientras un grupo de amigos recorría las solitarias carreteras de un pueblo abandonado, uno de ellos divisó una silueta que le heló la sangre. En la cima de un acantilado lejano, se erguía una enorme criatura humanoide. Consciente de que podía estar presenciando algo fuera de este mundo, intentó utilizar el zoom de su cámara para obtener una prueba clara, pero la gran distancia hacía que la imagen fuera borrosa. Lo que realmente desconcierta a los investigadores es que, para ser visible a cientos de metros de altura desde la base, la figura debía tener un tamaño colosal, mucho más allá de las proporciones humanas. Aunque los escépticos sugieren que se trataba simplemente de un árbol con una forma caprichosa, el misterio dio un giro inquietante días después. Cuando el testigo regresó al lugar exacto para verificarlo, la figura ya no estaba. Si era un árbol, ¿cómo pudo desaparecer sin dejar rastro? Y si era una criatura, ¿hacia dónde se dirigió? ¿Te está gustando el video? De ser así, suscríbete y mantente alerta, porque lo que estamos a punto de revelarte a continuación es todavía más difícil de explicar. ¿Estamos ante un animal salvaje enfurecido o ante el legendario Sasquatch? Aunque es difícil determinar la especie, hay algo que no admite discusión: la fuerza de esta criatura es sobrehumana. En un video que se volvió viral en Instagram durante el año 2020, se observa como un árbol de gran tamaño es sacudido con una violencia tal que parece una simple rama en manos de un gigante. Mover un tronco de ese grosor requiere una potencia física que ningún animal ordinario de la zona posee. Lo más extraño es que este no es un caso aislado. Otros operadores de drones han capturado fenómenos idénticos en la misma región, donde árboles robustos se agitan frenéticamente sin que se vea quien los golpea desde abajo. ¿Se trata de un oso de proporciones descomunales o estamos ante la presencia de un críptido de otro mundo que utiliza el bosque como su territorio personal? No siempre el misterio viene de monstruos o leyendas. A veces, es la propia naturaleza la que nos regala un momento de $1 millón. Un entusiasta de la vida silvestre en Canadá logró captar una de las escenas más raras y fascinantes del mundo animal: un alce macho parado justo debajo de su dron en el momento exacto en que mudaba sus astas. Este es un proceso natural que los alces realizan anualmente tras finalizar la temporada de apareamiento en otoño, para luego volver a desarrollarlas el año siguiente. En el video se observa cómo, con un simple movimiento de cabeza, sus pesadas cornamentas caen al suelo de forma instantánea. El animal, asustado por el ruido y la sensación de su propia caída, desapareció corriendo hacia la espesura del bosque, dejando atrás una prueba increíble de la vida salvaje que muy pocos humanos han logrado ver en vivo. Para quienes buscan incansablemente pistas de vida extraterrestre en nuestro planeta, la suerte a veces aparece de forma accidental. Mientras un dron grababa la espectacular vista del cielo por encima de las nubes, la cámara detectó un ominoso punto negro flotando en el vacío absoluto. El objeto permaneció estático y visible durante varios segundos, desafiando las leyes de la aeronáutica, antes de desvanecerse repentinamente entre la neblina. Pero este no es un caso aislado. Otros operadores de drones han reportado avistamientos similares de objetos voladores no identificados que parecen monitorear la Tierra desde las alturas. Estos encuentros han dejado a la comunidad científica y a los entusiastas de los ovnis asombrados, intentando descifrar el origen y la tecnología de estos misteriosos visitantes que entran y salen de nuestra atmósfera sin dejar rastro. Un video capturado desde el aire en West Midlands, Inglaterra, comenzó a circular en redes sociales provocando escalofríos a miles de espectadores. Desde las alturas, la imagen mostraba lo que parecía ser una montaña aterradora de huesos humanos apilados al aire libre. Sin embargo, tras investigar el origen de este macabro escenario, la realidad resultó ser muy distinta,
aunque no menos impresionante. No se trataba de un osario, sino de un cementerio de maniquíes. En total, hay casi 25.000 piezas acumuladas en este patio. Lo que comenzó como una pequeña colección de 100 figuras, se convirtió en un centro de reciclaje masivo. El director del lugar se encarga de recolectarlos para evitar que terminen como residuos plásticos, dándoles una segunda vida de forma ecológica. Así que, aunque la vista aérea parece sacada de una película de terror, en realidad es el resultado de un esfuerzo ambientalista por hacer la industria del comercio un poco más verde. ¿Estamos ante la escena de una película de acción o ante un encuentro real con la muerte? Lo que verás a continuación es un video que paralizó a las redes sociales en 2022. En las profundidades de los bosques de Ohio, un dron captó a un hombre corriendo desesperadamente mientras un enorme oso pardo lo perseguía a pocos metros de distancia. El clip acumuló millones de reproducciones y desató un debate intenso. Muchos aseguraban que era un montaje digital o CGI, ya que un oso pardo puede alcanzar velocidades imposibles de superar para un humano. ¿Cómo era posible que no lo atrapara? La respuesta resultó ser mucho más curiosa que aterradora. El dueño del video aclaró más tarde que se trataba de su oso mascota, y que lo que parecía una caza mortal era en realidad una sesión de ejercicio matutino entre el animal y su cuidador. A primera vista, las imágenes resultan difíciles de ver: un pequeño cachorro de león acorralado por 3 perros que no dejan de hostigarlo. El felino intenta mantener su posición, buscando desesperadamente una forma de defenderse del grupo que parece estar a punto de atacar. No obstante, en el mundo de la conservación animal, las cosas no siempre son lo que parecen. Lejos de ser un ataque real, este encuentro es parte de una técnica de entrenamiento especializada. Se utiliza para enseñar a los perros guardianes cómo reaccionar y mantenerse firmes ante depredadores peligrosos en situaciones de riesgo real. Aunque las imágenes parecen duras, se trata de una lección controlada diseñada para proteger tanto los perros como al ganado en zonas donde los grandes felinos son una amenaza constante. Mientras la mayoría de los pilotos de drones buscan paisajes tranquilos o animales salvajes, hay quienes deciden llevar su equipo directamente al corazón de la Tierra. Este operador decidió arriesgarlo todo al enviar su dron hacia la boca de un volcán activo en plena erupción. Su objetivo era capturar la toma definitiva, el momento exacto en que la lava líquida brota de las profundidades. Sin embargo, el calor extremo y los gases volcánicos jugaron en su contra. Justo cuando lograba un primer plano impactante de las llamas, el dron perdió la estabilidad. En un último segundo de grabación, se ve cómo el aparato pierde la señal y se desploma directamente hacia el magma ardiente. Aunque el equipo quedó totalmente destruido, el piloto logró salvar la transmisión de las imágenes, dejándonos una perspectiva del interior de un volcán que muy pocos han logrado capturar. Para este excursionista, una tarde de aventura se convirtió rápidamente en su peor pesadilla. Durante una ruta de senderismo en las altas montañas de la India, un hombre resbaló accidentalmente en un paso estrecho, perdiendo el equilibrio y cayendo varios metros hasta quedar atrapado en una pequeña cavidad en la pared de un acantilado. Sus amigos, incapaces de localizarlo en la inmensidad de las rocas, regresaron al pueblo temiendo lo peor. La operación de rescate se activó de inmediato, pero las condiciones del terreno hacían que encontrarlo fuera casi imposible. No fue hasta 48 horas después que el equipo de búsqueda logró divisarlo. El joven había sobrevivido 2 días enteros sin comida ni agua, refugiado en una cueva diminuta a una altura vertiginosa. Su rescate fue calificado por los médicos y las autoridades como un auténtico milagro de resistencia humana. Imagina sobrevolar la tundra y encontrarte con una escena que parece sacada de un ritual oscuro: cientos de renos girando en un círculo frenético y perfecto. Estas imágenes, capturadas en una granja de la península de Kola, dieron la vuelta al mundo bajo teorías de posesiones o fenómenos climáticos extraños. Sin embargo, la explicación científica es tan fascinante como el video mismo. Este fenómeno se conoce como el ciclón de renos, y es una técnica de defensa ancestral. Cuando la manada detecta la presencia de un depredador o un cazador, comienzan a correr en círculos a gran velocidad para crear un torbellino de movimiento que confunde al atacante. En el centro del círculo, protegidos por la barrera de cuerpos en movimiento, quedan las crías y las hembras. Lo que parece un comportamiento errático es, en realidad, una de las maniobras de protección más brillantes de la naturaleza. Cansado de encontrar sus cultivos destruidos día tras día sin una explicación lógica, un granjero decidió dejar de patrullar a pie y envió su dron para vigilar su propiedad desde el aire. Lo que el monitor reveló fue algo que lo dejó inquieto.
En medio de la plantación, a plena luz del día, se encontraba un hombre completamente disfrazado de payaso, de pie y observando hacia la nada. A diferencia de otros intrusos que huyen al ser descubiertos, este personaje se mantuvo inmóvil por un tiempo, creando una atmósfera sumamente perturbadora. Sin embargo, en cuanto el granjero intentó dirigir el dron más cerca para identificar su rostro, el payaso corrió hacia la linde del bosque y se desvaneció entre los árboles. Hasta hoy, el dueño del campo no sabe si se trataba de una broma pesada o de alguien con intenciones mucho más oscuras acechando su hogar. En el cielo no hay dudas de quién es el verdadero dueño. Las águilas han demostrado en repetidas ocasiones que no toleran intrusos en su territorio, convirtiéndose en la mayor amenaza para los vehículos aéreos no tripulados. En este impactante metraje, una de estas majestuosas aves detecta al dron desde la distancia. Ya sea porque lo consideró una amenaza directa a su nido o porque lo confundió con una presa potencial, el águila no lo dudó, cerró sus alas, aceleró a toda velocidad y embistió al aparato con una fuerza devastadora. Ante tal despliegue de poder natural, la tecnología no tuvo oportunidad. El dron perdió la estabilidad tras el impacto de las garras y terminó desplomándose contra el suelo en una caída libre inevitable. Capturado por una cámara de seguridad oculta, este video muestra a dos extrañas criaturas apresurándose a cruzar una carretera abandonada en medio del bosque. Lo que ha dejado a los expertos desconcertados es que, tras múltiples análisis, el metraje no muestra signos de manipulación digital o CGI. Las apariencias de estos seres son tan peculiares y ajenas a cualquier animal conocido que han desatado un intenso debate entre los entusiastas de la ufología. ¿Estamos ante animales salvajes con malformaciones desconocidas o ante visitantes de otro mundo que utilizan estas rutas solitarias para desplazarse sin ser vistos? Aunque el video ha sido examinado cuadro por cuadro, hasta el día de hoy nadie ha podido demostrar que se trate de un engaño, manteniendo vivo el misterio de quiénes eran esos caminantes. Si pensabas que solo los depredadores como caimanes o águilas odiaban la invasión de su privacidad, este chimpancé te demostrará lo contrario. Mientras un equipo de televisión intentaba grabar la rutina diaria de una familia de primates desde el aire, la madre del grupo comenzó a mostrar signos de frustración por el zumbido constante del aparato. Esperando el momento exacto, la chimpancé se armó con un palo largo y, justo cuando el dron se acercó para una toma detallada, lanzó un golpe certero que lo derribó en el acto. Pero su curiosidad no terminó ahí. Tras ver caer el objeto, bajó de los árboles para inspeccionar los restos de la cámara, dejando claro que en su territorio, ni siquiera la tecnología más avanzada puede escapar a la vigilancia y la inteligencia de los grandes simios. Esta vez no hablamos de críptidos ni de ataques animales, sino de algo mucho más inquietante, la mirada de un dron sobre una tierra donde el tiempo se detuvo. Estas son imágenes aéreas de Pripyat, la ciudad que quedó abandonada tras el desastre nuclear de Chernóbil. Tras la explosión, miles de personas huyeron dejando atrás sus hogares y toda su vida en cuestión de horas. Desde entonces, la naturaleza ha reclamado las calles, pero de una forma alterada. Existen innumerables mitos sobre animales mutados que habitan esta zona de exclusión, y este metraje parece alimentar esas leyendas. Un dron capturó lo que parece ser un alce moviéndose entre los edificios en ruinas, pero con una anatomía tan deformada que a simple vista parece no tener cabeza. ¿Es solo un efecto de la cámara o la radiación ha creado criaturas que desafían la biología que conocemos? Manejar un rebaño de ovejas dispersas es una tarea titánica para cualquier ser humano, pero para un perro pastor bien entrenado, es simplemente un día más de trabajo. Sin embargo, lo que verás a continuación lleva el pastoreo a un nivel artístico increíble. En este campo, los perros no solo están guiando las ovejas, sino que están trabajando junto a sus entrenadores para crear imágenes masivas sobre la hierba. Con una precisión asombrosa, los perros agrupan a cientos de ovejas por la derecha y las ajustan por la izquierda, moviéndolas como si fueran pinceladas sobre un lienzo verde. El resultado final, visto desde las alturas, es espectacular, una figura gigante de una oveja perfectamente delineada, formada por miles de ovejas más pequeñas. Es la prueba definitiva de la inteligencia animal y la coordinación llevada al extremo. El acecho en el pasillo azul, el rostro que desafió la vigilancia. ¿Alguna vez has visto un rostro en imágenes de mala calidad que de alguna manera se sintió más real que la habitación a tu alrededor? Este clip proviene de una revisión de archivo nocturna en una instalación cerrada de Florida, donde un técnico de vigilancia retirado estaba limpiando archivos viejos y casi se salta el fotograma que cambió su semana. El corredor se veía aburrido, estrecho y bañado en una débil luz azul, el tipo de lugar que tus ojos olvidarían en segundos.
Entonces algo entró en el borde de la cámara tan lentamente que no se sintió como movimiento en absoluto, se sintió como una presencia esperando ser notada. La cabeza era demasiado suave, demasiado redondeada, demasiado calmada. Un ojo ocupaba la mayor parte del perfil, oscuro y brillante, sosteniendo un pequeño reflejo sin la vida inquieta de una mirada humana. La nariz parecía reducida a aberturas superficiales, y la boca era delgada, tensa y extrañamente retraída. Lo que más molestó al técnico fue la garganta. Le dijo a un excompañero que siguió reproduciendo esos segundos porque nunca atrapó una deglución, un parpadeo o la más pequeña respiración. La reacción de ese hombre se convirtió en parte del caso. Copió la cinta, se la mostró a 2 personas de confianza y luego desapareció de su rutina habitual durante días. Uno de esos compañeros de trabajo dijo más tarde que sonaba más insultado que asustado, como si la cosa en la pantalla de alguna manera lo hubiera visto de vuelta. Ese detalle se ha quedado conmigo más tiempo que la imagen misma. Aférrate a esa sensación, el siguiente clip se vuelve incómodamente cercano. La simulación perfecta, el que comía demasiado bien. ¿Qué es peor que ver algo extraño? Pues, verlo intentar comportarse como nosotros. Este metraje salió de una reunión privada en Florida, dentro de un salón oscuro donde un invitado estaba sentado solo con una caja de comida para llevar mientras el resto de la habitación se movía fuera del encuadre. Todo sobre el entorno se sentía seguro y olvidable, desde la alfombra hasta la iluminación suave y la mesa baja entre sillas vacías. Entonces la cámara se estabilizó y el lenguaje corporal comenzó a sentirse mal de maneras que eran difíciles de explicar e imposibles de ignorar. Las manos lo delataron antes que la cara. Los dedos eran demasiado largos para la palma, delgados en las articulaciones, moviéndose con un cuidado suave que parecía practicado en lugar de natural. Cuando la figura levantó la comida hacia su boca, la muñeca giró limpiamente pero sin las pequeñas correcciones desordenadas que la gente hace sin pensar. La boca se abrió en una bisagra estrecha, recibió el bocado y se cerró de nuevo con casi ningún movimiento lateral. Ralentizado, el acto se sintió menos como comer y más como una demostración de comer. Esta escena me sigue arrastrando de vuelta a las viejas historias de cambiaformas, especialmente el miedo de que algo no del todo humano pudiera deslizarse en la vida ordinaria y casi pasar. La semejanza no es literal, pero la tensión es la misma, se ve lo suficientemente cerca, suena lo suficientemente cerca, y aún así le falta algo esencial. Dime qué crees que estaba copiando, porque lo que espera en el siguiente clip ni siquiera se molesta en pretender. El protocolo oculto, el cuerpo en la habitación B12. Algunas grabaciones no necesitan sonido dramático porque la habitación misma ya se siente mal. Este archivo se abre con una etiqueta sencilla, habitación B12. Solo uso interno. Esa pequeña línea cambia inmediatamente el ambiente de lo que sigue. Bajo una luz dura y cenital, un cuerpo yace en una habitación despojada, sin personal visible, sin equipo de identificación y sin prisa o pánico evidente. El encuadre es estable de una manera que sugiere documentación, no sorpresa, y ese detalle puede ser más inquietante que la figura misma. El pecho parece superficial y antinaturalmente calmado. Un parche más oscuro descansa sobre el abdomen, con bordes demasiado claros para sentirse accidental. El cuello parece más largo de lo que la comodidad permite, dando a la cabeza una apariencia ligeramente colocada en lugar de natural. El rostro se estrecha hacia ojos hundidos y una boca pequeña, creando esa horrible tensión casi humana que se asienta en tu estómago más tiempo que cualquier imagen de horror ruidosa. Alrededor de la clavícula, noté pequeños movimientos, pero ninguno seguía un ritmo en el que confiara. Mi suposición es simple y desagradable, no creo que el miedo aquí provenga de la sangre o del movimiento. Creo que proviene de la disposición. Quien filmó esto no descubrió el cuerpo en esa mesa, ya estaba familiarizado con él. Eso significa que lo que estamos viendo era parte de un proceso, una rutina, tal vez incluso una expectativa. Esa posibilidad me hiela más que la imagen misma. La geometría del miedo, el que esperaba en la oscuridad. Puedes aprender mucho sobre un misterio por el tipo de teorías que atrae. Este clip muestra a una figura pálida parada sola en un interior oscuro, con casi nada en el fondo que suavice la imagen. El cuerpo es estrecho a través del pecho y la cintura, la piel clara y suave a distancia, interrumpida solo por parches más oscuros en la parte superior del torso. La cabeza es redonda, ligeramente hinchada en la parte superior, y los ojos son lo suficientemente grandes como para dominar el rostro sin necesidad de un movimiento dramático. Luego viene el detalle que hace que la gente lo reproduzca, una pequeña corrección a través de los hombros y las caderas. No es un paso, tampoco es un balanceo, sino un recálculo silencioso del equilibrio.
Las teorías se dispersaron rápido y en direcciones que ni siquiera intentaban estar de acuerdo. Un grupo lo trató como una plataforma humanoide temprana con un control articular inusual. Otro seguía volviendo a la imagen clásica del gris de los informes OVNI del siglo XX debido a la cara y la postura. Un tercer grupo se preocupó menos por las categorías y más por la tensión, argumentando que el cuerpo se mantenía como una inteligencia viva suprimiendo deliberadamente la expresión. Luego vinieron lecturas más extrañas, incluido un comentario que comparaba su quietud con figuras rituales de la tradición Hopi, no como prueba, sino como una forma de explicar por qué la imagen se sentía solemne en lugar de simplemente aterradora. Eso es lo que hace que este clip persista. La gente no solo está discutiendo sobre qué es, están revelando qué tipo de desconocido les da más miedo. La anomalía de la pista, el gigante en la plataforma de aterrizaje. Si este clip llegara a tu bandeja de entrada sin título y sin rumor, ¿lo descartarías tan fácilmente? Fue filmado desde la distancia cerca de una pista de aterrizaje de Florida, y esa distancia debería haber hecho que la escena fuera más fácil de explicar. En cambio, la luz del día trabaja contra esa comodidad. Varias personas uniformadas cruzan el concreto con una figura central que se eleva sobre ellas, y en segundos, la escala se convierte en el problema que no puedes dejar de ver. No es simplemente alta, parece construida alrededor de la altura. El cuerpo se ve largo y estrecho a través de las piernas y los antebrazos, casi estirado, mientras que la cabeza parece ligeramente pequeña para el marco y angulada hacia adelante de una manera que hace que la caminata se sienta deliberada. Lo que me inquieta es la compostura. No tropieza, no se arrastra, no lucha contra su propio tamaño. Se mueve con la calma de algo ya acostumbrado a ser observado. Ese detalle por sí solo es lo que evita que este clip se sienta como un espectáculo barato para mí. Así que ahora quiero devolver este caso a la audiencia. Olvida el lenguaje de las miniaturas, olvida los comentarios, despoja el estado de ánimo nocturno y dime lo que dicen tus propios ojos. ¿Es perspectiva forzada, un traje, una operación que no debíamos ver, o algo genuinamente fuera de la escala ordinaria del movimiento humano? Muchos espectadores comenzaron a medir las marcas de la pista y las longitudes de las sombras porque la emoción ya no era suficiente para ellos. Deja tu teoría abajo. Estamos ante una criatura mítica, un error de la naturaleza o un visitante de otro mundo. Esta imagen, capturada en una ubicación que se mantiene bajo el anonimato, se vuelve más perturbadora cuanto más tiempo la observas. La cámara captó a una figura extraña emergiendo lentamente del agua. Al principio, parecía una criatura marina convencional, pero al analizar sus rasgos, el misterio se profundizó. Muchos entusiastas aseguran que se trata de un fauno, aquella criatura de la mitología con cuerpo mitad hombre y mitad cabra, coronada por dos cuernos prominentes. Aunque tradicionalmente los faunos simbolizan la paz y la fertilidad, la expresión capturada en el rostro de este ser no transmite nada positivo. Con rasgos faciales retorcidos y una mirada penetrante, esta aparición nos hace preguntarnos, ¿es posible que los seres de las leyendas antiguas sigan caminando entre nosotros en los rincones más aislados del planeta? Muchas gracias por ver el video. Dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos increíbles. Gracias una vez más.